¿Qué tal? Soy Jesús Conde, videotutorial número 4 del curso dedicado a la creación de aplicaciones y mashups con la API de Google Maps. Como sin duda ya habrás deducido, el corazón de cualquier mashup consiste en poder combinar cualquier tipo de información con latitudes y longitudes. Es la denominada geolocalización que nos permite colocar datos sobre un mapa. De nuevo, algo que hasta hace poco tiempo era excepcional, el poder acceder a servicios de geocodificación, cada vez son más numerosos y están accesibles de modo totalmente libre. Si bien es cierto que no para todos los países, sí ya de forma bastante extendida para Estados Unidos y para Europa Occidental, España incluida. Desafortunadamente no he encontrado servicios de geocodificación para los países de Latinoamérica, lo que no quiere decir que no existan y desde luego que muy probablemente servicios de geocodificación como Google o Yahoo puedan ofrecernos pronto esta información. Lo he intentado tanto con direcciones de Buenos Aires como de Ciudad de México y de momento en los dos grandes servicios de geocodificación online, Google y Yahoo, no funciona. Señalar que ni mucho menos es necesario que sean justo esos servicios. Un mashup se define por combinar información de varias fuentes y veremos en el video tutorial cómo una vez que consigamos la latitud y la longitud de una dirección concreta podemos mostrarla sobre Google Maps sin importar su origen. Porque para empezar hay que desmitificar el tema de la geocodificación. Es ni más ni menos que un listín telefónico que en lugar de números de teléfono nos da la latitud y la longitud de un punto. Del mismo modo que hay listines telefónicos que poniendo una dirección te dicen el teléfono, pues un servicio de geocodificación te dice para esa dirección su latitud y su longitud. Es simplemente eso. Lo que pasa es que igual que cuando sabemos un número de teléfono podemos llamar después con el aparato, sabiendo la latitud y la longitud de una dirección, nos permite colocarla de modo preciso sobre un mapa. Y desde luego necesitamos un servicio externo que nos provea esa información, si no hacerse con la latitud y la longitud de cada sitio manualmente, aunque se puede hacer, es factible, termina con todas las posibilidades de automatización del trabajo, que es la clave en este tipo de buenos mashups. Empezamos viendo el ejemplo que vamos a crear. Se trata de un mashup al que indicándole una dirección nos va a mostrar en la pantalla un icono con la localización. En este caso van a ser de museos por hacerlo sobre algo. Y junto con alguna otra información que desde luego esto podríamos personalizar como quisiéramos, tanto usando los mecanismos que ya hemos visto en anteriores videotutoriales del curso como los que seguiremos viendo. He puesto algunos ejemplos. Esto recuerda que toda esta información, a partir de la dirección, conseguimos de modo automático, ya veremos ahora de distintos modos, y de distintos servicios de geocodificación, la latitud y la longitud, para que coloque ya los distintos sitios. Cuando terminemos este proyecto, habremos visto y sabremos hacer las siguientes cosas. Crear un archivo XML en el que se describan un conjunto de localizaciones y detalles. Sabremos cómo solicitar información de servicios web de geocodificación y procesar sus respuestas. Aprenderemos también los pros y los contras del nuevo geocodificador basado en JavaScript de Google, así como también sugerencias sobre cuándo es mejor usarlo y cuándo no. Y veremos cómo podemos almacenar, cómo podemos guardar esa información recibida de los servicios de geocodificación y utilizarla posteriormente para mostrar esas localizaciones sobre el mapa. Aquí vemos el archivo XML que vamos a utilizar. Será el que usemos con los distintos ejemplos que vayamos creando.
Al final del proyecto estaremos en condiciones de poder crear nuestro propio archivo XML y usar las mismas técnicas para mapear una lista personal de direcciones relacionadas. Como vemos en el documento, tenemos la dirección, no la longitud ni la latitud, que es lo que recuperaremos en la petición a los servicios de geolocalización. Veremos los más populares y para encontrar más y para acceder a información actualizada en algo que está cambiando prácticamente día a día, puede que el grupo de la API de Google Maps sea un buen sitio. Por ejemplo, poniendo en la búsqueda Geocoding Service, vemos como tenemos 277 resultados, dentro de los cuales seguro que encontramos mucha información interesante sobre el tema. Además de estos servicios de geocodificación, hay algunas otras fuentes de lo que se denomina información cruda que exigen un mayor nivel de elaboración, pero que también son utilizables. Y además en estos casos puede ser factible encontrar organismos a nivel local, por ejemplo ayuntamientos de grandes ciudades, que sí que cuenten con esa información en concreto. Hablaremos en fases más avanzadas del curso sobre cómo crear nuestros propios servicios de geocodificación. Pues para empezar a trabajar, lo primero que tenemos que tener claro es lo que necesitamos para poder consumir esos servicios de geocodificación. Y aquí tenemos resumido lo que necesitamos. Para empezar, tenemos que contar con un servidor web permanentemente en funcionamiento y conectado a Internet, desde luego. Tenemos que poder conectarnos a esos servicios de modo constante para recuperar la información. Y tenemos que tener en ese servidor instalado PHP 5, porque algunas de las funcionalidades, como por ejemplo la extensión simple XML que vamos a utilizar, solo está accesible para PHP 5. Habría otras opciones para poder trabajar con PHP 4, pero más complicadas y más difíciles de implementar. Vamos a utilizar la extensión curl, C-U-R-L, de PHP para poder recuperar la información XML de los servicios disponibles y usaremos la extensión simple XML de PHP 5 para analizar ese código XML recuperado. Porque para empezar, muchos de estos servicios de geolocalización nos exigen que enviemos una petición URL organizada de un modo muy determinado para que nos pueda devolver la información que necesitamos. Y para eso es para lo que vamos a utilizar, para lo que nos sirve, la extensión CURL de PHP. Client URL Library. Esta extensión no está instalada por defecto con PHP, pero es una de las extensiones utilizadas más comúnmente, de modo que en todos los hosts, en todos los proveedores de hosting debería estar ya instalado. Desde luego con WAMP 5 o con similares se puede instalar en el propio ordenador, aunque el problema para seguir este video tutorial con un servidor local es que necesitamos una clave para la API de Google Maps y solo la proveen para dominios, por lo que necesitas contar con un dominio para poder hacerlo. Quizás los nombres de dominio gratuitos que proveen algunos servicios como NoIP, que incluso vale si tienes IPs dinámicas, de ese tipo muy probablemente valgan también, aunque no lo he probado. Básicamente las funciones curl de PHP están disponibles a través del uso de la librería de nombre libcurl, una librería, como aquí nos indica, creada por Daniel Stenberg y que nos permite conectar y comunicar con servicios web usando muchos tipos de protocolos diferentes.
En el proyecto vamos a usar un grupo de funciones que necesitamos de esta librería, pero desde luego si tienes pensado profundizar en algo que cada vez es más clave, en el uso, en lo que se denomina en el consumo de servicios web, de poder acceder a distinta información que existe, que nos proveen servicios web, esta librería CURL es imprescindible y por lo tanto es muy interesante ir habituándose a trabajar con ella, conocerla y saber su utilidad. No estamos ahora en un curso de PHP, ese curso ya lo hemos desarrollado, en él puedes ver más información sobre el uso de curl y desde luego también en la página oficial de PHP.net tienes muchísima información sobre su utilización. Y la extensión simple XML, como decíamos, porque la mayoría de las soluciones de geocodificación que vamos a ver nos devuelven un documento XML con los resultados de la petición que le hayamos hecho. Y para procesar estas respuestas vamos a usar esta extensión llamada simple XML que incorpora PHP 5 y que se adapta perfectamente al cometido para el que queremos emplear. Simple XML nos permite analizar el documento que va a devolvernos el servicio de geocodificación y automáticamente nos permite convertir los nombres de los elementos que vengan en el documento en propiedades de un objeto. Y los atributos son tratados como si fueran ítems que forman parte de un array. Para eso usaremos el constructor simple XML load string, del que ves aquí en la página oficial de PHP.net algún ejemplo. En el curso de videotutoriales de PHP y MySQL también lo hemos visto y es importante tener clara su utilización para entender en toda su extensión la aplicación que vamos a crear. Si eres del grupo de los tercos que no quiere cambiar a PHP 5 y quiere seguir con PHP 4, puedes utilizar mini XML, que permite hacer algo similar a lo que vamos a hacer con simple XML. Lo decimos, existe una versión tanto para PHP 4 como para Perl y pueden utilizarse, pero en el video tutorial vamos a hacerlo con simple XML y por tanto con PHP 5. Pues ya está bien de entremeses. Empezamos con los platos fuertes. Empezamos nuestra investigación sobre las soluciones de geocodificación con el geocodificador de la API de Google Maps. En este momento, esta solución cubre resultados a nivel de calles para Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, entre ellos España. Prometen aumentar el soporte y ahora que hace ya un tiempo que Google ha establecido una sede permanente en Latinoamérica, esperemos que empiecen a proveer más información. De momento ya comentaba antes la información de geolocalización para Latinoamérica, al menos en los servicios más generalistas, no está disponible de momento. En primer lugar, veremos el método más básico para acceder al geocodificador, los métodos de consulta basados en HTTP. También podemos acceder al geocodificador dentro de JavaScript, ya hablaremos de esto en este proyecto, pero lo usaremos también más en detalle en proyectos posteriores, por ejemplo, cuando veamos cómo usar polilíneas. Este es un ejemplo de petición de este tipo que, como en la mayoría de los servicios que veremos, el método que usa Google para este tipo de peticiones es el que se conoce como REST Requests o las peticiones REST. Petición REST, que significa Representational State Transfer, y que básicamente es una simple petición HTTP que pasa parámetros GET, añadiéndole cosas como pueden ser, aquí tenemos un ejemplo, key igual a un valor, y utilizando el AND,
key2 igual a valor, es el tipo característico de tipo de petición get, que por ejemplo vimos muy en detalle en el curso de Ajax, también en el de PHP, pero sobre todo en el de Ajax, porque justo empezamos el curso con esto, porque es un tema clave, como explicábamos en aquel momento. Generalmente este tipo de servicios REDS lo que hacen es devolvernos algún tipo de estructura basada en texto. La más utilizada suele ser XML. Este geocodificador de Google, por lo menos de momento, y en parte se entiende, es también el único que puede devolvernos un formato de tipo KML, que significa Keyhole Markup Language, y es un lenguaje que usa Keyhole, que algunos de vosotros sabréis que es la empresa original que creó Google Earth en su momento, y que en gran medida eso es en lo que se basa toda esta revolución en torno al uso de mapas y geolocalizaciones en la red. ¿Quién nos iba a decir a los 4 despistados que hace unos años, en lugar de estar oyendo a los triunfitos como Dios manda, estábamos usando Keyhole, que al final íbamos a verlo convertido en lo que es hoy? Incluso recuerdo haber realizado viajes virtuales sobre a Costa la Morte, por ejemplo, utilizando todavía Keyhole antes de que hubiera aparecido Google Earth. Por tanto, este sistema de geocodificación de Google nos permite también conseguir localizaciones para utilizar en Google Earth, no solo con Google Maps. Y también devuelve otro formato, que es el formato JSON, el formato que a veces se denomina JSON directamente, o JSON, del que también hablamos muy en detalle, muy importante, porque se basa ya directamente en JavaScript. Hablamos también de en el curso de Ajax. Ya dije en un principio en este curso que va a ser sobre todo la aplicación práctica de cosas vistas en los cursos de PHP y MySQL, en el curso de JavaScript y en el curso de Ajax. Por lo tanto, no vamos ahora a estar repitiendo lo que ya vimos ahí. Pero sí, por tanto, resumir diciendo que aparte de XML, la API de Google Maps, su geocodificador, nos permite también recibir los datos en KML, Keyhole Markup Language, y en JSON. JSON, que significa JavaScript Object Notation. Google una vez más ha creado un servicio excelente que devuelve unas respuestas correctas, incluso con una entrada no muy clara. No es necesario que separemos con comas el nombre de la calle o con una determinada estructura. Incluso no es necesario poner todos los datos, no es necesario poner el código postal, la ciudad, el país. Desde luego, cuantos más datos pongamos, más posibilidades tenemos de que nos devuelva el resultado correcto. Pero si no están todos los datos, lo que hace Google es utilizar esa especie de inteligencia que va mejorando mediante el uso para devolvernos el dato más cercano a el que le pedimos. El dato más cercano que casi siempre suele coincidir con el que solicitamos, e incluso nos devuelve entonces ya el código postal o el nombre de la ciudad si no lo pusimos nosotros. Para empezar, vemos aquí su utilización mediante una petición de tipo REDS vía, por lo tanto, HTTP. Pulsamos en el enlace que veíamos antes en el código y vemos cómo nos devuelve el resultado con un formateo que nos permite posteriormente utilizarlo de 1000 maneras. El sistema va más allá e incluso suele acertar con palabras que no estén bien escritas de todo, que le falte una tilde, por ejemplo. Lo que está bien, sobre todo si ponemos algún sistema en el que los usuarios tengan que introducir los datos. Y aquí, ya lo vamos a explicar un poco más en detalle, pero aquí donde pone name en la respuesta, esto es exactamente lo que escribimos nosotros para hacer la petición. Pero observa cómo, sin embargo, aquí donde aparece address, este es el resultado correcto y no coincide, pero sin embargo, aunque en este caso estaba bastante bien escrito, pero se puede probar y ver cómo, por ejemplo, en este caso, aunque no pusiéramos Madrid o no pusiéramos el código,
pues con toda probabilidad lo habría encontrado igual. Como la mayoría de los servicios de geocodificación disponibles en el mercado, Google limita el número de peticiones que podemos hacer, aunque el límite está en 50.000 peticiones por cada clave para un dominio y por día. Así que son, creo que, lo suficientemente amplias para un uso generalizado. Además, también impone un ratio de separación entre peticiones de menos de 2 segundos. Y además ese ratio puede superarse usando la caché de nuestro propio servidor para ello. Por lo tanto, esta segunda limitación puede solventarse. Este es el XML, el texto formateado que nos devuelve, en el que creábamos al principio, poníamos como ejemplo y usábamos términos en castellano como nombre, dirección, en fin, yo tampoco soy muy dado a usarlo por muchísimas razones relacionadas con todo lo que tiene que ver con escribir código, pero además, ahora si lo que vamos a hacer es utilizar los datos recibidos de estos servicios de geocodificación, entonces obligatoriamente vamos a tener que utilizar response, name o status. Desde luego, si alguien tiene mucha necesidad o por alguna otra razón, recuerda que esto no va a aparecer para nada en los resultados, porque son simplemente las etiquetas, así que podemos usarlas sin más. Se podría también transformar, pero sería un trabajo ingente que no tiene sentido. Para empezar, como vemos, la etiqueta respuesta contiene tres componentes esenciales, que son el componente name, el componente status y el componente place mark. Para empezar, como decíamos, el name es exactamente lo que hemos enviado nosotros al geocodificador, de modo que podemos saber si la URL lo ha interpretado esto correctamente. En cuanto a status, este es el código de respuesta que indica si la búsqueda ha tenido éxito o ha fallado. Vamos a ver una tabla con los distintos códigos de respuesta y sus significados. Aquí los vemos, el código, el nombre y la descripción. Puedes parar el vídeo si quieres ver más en detalles. Luego no vamos a leerlos todos, no tiene sentido. Simplemente decir que el 200 es el código que nos indica que ha recibido los datos correctamente y nos devuelve la información que pedimos también correctamente. El resto pues indica distintos tipos de errores que pueden ser interesantes para saber dónde está el problema. Y el tercero, el place mark, que es el más amplio y que solo está disponible si la geocodificación fue correcta, por lo tanto si nos devolvió en status el valor de 200. Como vemos aquí es el que contiene la información que estábamos buscando. Vamos a visualizar solo esa parte del place mark y de momento le quito el color para ahora poder ir indicando las partes fundamentales dentro de esta etiqueta y que no se acabe haciendo confuso. El place mark tiene dentro de la información que nos da tres componentes fundamentales. En primer lugar, la etiqueta address, que es la dirección completa. Es un string bien formateado, que es el que Google realmente ha utilizado basándose en el que nosotros escribimos, que como vemos no es igual. Puede ser útil, por ejemplo, para guardar en la base de datos con un string perfectamente formateado. En el resto, como vemos, en los detalles de la dirección, el país, el área administrativa, la localidad, va desmenuzando todo lo relacionado con la dirección. Se trata de un bloque XML bastante más detallado y que utiliza un formato estándar que se conoce como Shell Extensible Address Language, y a menos que estemos interesados en extraer los trozos individuales de la dirección para almacenarlos en la base de datos o para formatearlos en pantalla para que aparezca en distintos sitios, por ejemplo, si no es así y queremos solamente la dirección, pues toda esta parte podemos ignorarla sin más.
Aunque, desde luego, si se quiere, por ejemplo, que aparezcan en distintos campos de texto, las distintas partes de la dirección, el sistema sería muy sencillo gracias a esta estructura, este etiquetado. Y point, que es donde aparecen las coordenadas, y para alguna localización puede aparecer también la elevación de ese punto con respecto al nivel del mar, aunque de momento está solo para unas zonas determinadas. Aquí tenemos la parte clave de la geolocalización, que es la que nos indica para localizar posteriormente sobre el mapa la latitud y la longitud de esta dirección en concreto que hemos escrito. Desde luego, estos datos de Google pueden usarse con un script para solicitar la información. Vamos a seguir con algún otro sistema de geocodificación y veremos posteriormente su uso con un script para no andarnos repitiendo. La API de geocodificación de Yahoo es realmente útil para direcciones de geocodificación en los mismos países que ya decíamos antes. En los foros y grupos dedicados a estos temas de tan rápido crecimiento en la red, suele haber una preferencia por el uso de la API de geocodificación de Yahoo, ya que dicen que la precisión en los resultados es mayor, aunque desde luego es un tema siempre abierto a opiniones distintas y de esas discusiones de las que es mejor huir. Pero sin duda alguna la API de Yahoo es una alternativa en la utilización de geocodificación. Una diferencia importante es que la API de Yahoo solo permite 5.000 peticiones al día. Sigue siendo un número considerable, pero muy por debajo de las 50.000 ofrecidas por Google. Para poder usar la API de Yahoo, debes registrarte para solicitar una ID de la aplicación de Yahoo. Aquí, desde la página de developer.yahoo.com, ves el lugar donde podemos solicitar una ID de aplicación. El proceso es bastante similar a el de la creación de una API para Google, que ya hemos visto. Necesitas tener creada una cuenta de Yahoo. Si tienes un email de Yahoo, por ejemplo, ya te vale. Si no, tienes que tener una cuenta creada. Y una vez que tengas la cuenta, una ID de Yahoo, es distinto, recuerda, el ID de Yahoo del ID para la API que vamos a crear. Hay que rellenar un formulario y de nuevo también va a estar relacionado con una URL en concreto para la cual podremos utilizar la clave. Al igual que en el caso de Google Geocoder, el servicio de Yahoo también está basado en REST y requiere, por tanto, que añadamos los parámetros codificados en la URL al final de la petición. Un sistema que se usa también en el método GET, como ya sabes. Vemos aquí algunos de los ejemplos de peticiones REST, HTTP, muy similares, muy parecidas a las que hacíamos antes para el caso de Google Geocoder. Vemos en esta otra tabla los parámetros de petición a la API de Yahoo Geocoding. De nuevo puedes parar el video tutorial y verlos. Y aquí vemos, separado en tres partes para que pueda verse mejor en la pantalla. Desde luego todos los códigos irán con el vídeo tutorial como siempre. Vemos aquí un ejemplo del código de una petición a Yahoo que nos va a devolver un texto. Vamos a verlo ahora en otro ejemplo práctico. Tenemos, como puedes ver aquí en el código, en cada caso, las peticiones REST para la API de Yahoo, que son enlaces que ahora veremos en pantalla y veremos lo que nos devuelve Yahoo cuando hacemos la petición. Aquí vemos los distintos enlaces y al pulsar sobre cualquiera de ellos, aquí tenemos el resultado del modo que en este caso nos devuelve la API de Yahoo. Podemos probar con cualquiera de ellos. Y como decía también, ya lo he intentado con direcciones, alguna de Buenos Aires, de México, y en estos casos devuelve, pero como vemos aquí, ahora vamos a explicarlo un poco mejor, dice que no ha encontrado la calle y devuelve
la localización para el centro de la ciudad, pero por tanto no tiene la localización a nivel de calle, que es lo que nos interesa. En los casos de España sí están accesibles. Ahora lo explicamos, ya digo, un poco mejor, pero observa como aquí nos indica que en este caso, igual que ocurre con Google, aunque justo no coincida el nombre, aquí el nombre está en gallego, pero sin embargo sí que lo localiza bien, ya lo he visto sobre el mapa, o en otros casos como es el Museo Naval de Guipúzcoa, también dice que no encontró la localización exacta porque el nombre está en vasco, sin embargo nos devuelve el mismo nombre, en castellano Paseo Nuevo. Por tanto, aunque no sea al 100%, ya decíamos que incluso aunque no tenga todos los datos, busca tanto el de Yahoo como Google el más cercano, la dirección más cercana. En el caso de, por lo menos en los que he probado de Buenos Aires, la más cercana simplemente nos da la latitud y longitud de la propia ciudad, no de la localización. Como vemos en la respuesta que nos devuelve Yahoo, aparece un namespace. Pero para lo que nos interesa es lo que se encuentra dentro de la etiqueta Resort. Este nodo resultado tiene dos atributos, aunque aquí aparezca solo uno de ellos. Lo más común es que suelen aparecer los dos, lo veremos ahora en un momento en otro ejemplo. Pero en este, como vemos, aparece el atributo precisión, que es un string indicando cómo de preciso cree Yahoo que es la respuesta que nos devuelve. Y puede tener 8 valores distintos que van desde la dirección concreta hasta la calle, que sería aquí la que vemos, otro sería zip 4, zip recuerda que hace referencia al código postal, zip 2, zip a nivel de ciudad, de estado, de país, que es lo que ocurría antes con la que pusimos de Buenos Aires, que sería a nivel de ciudad. Indica aquí, bueno, para este es en el caso que hicimos antes de Buenos Aires, precisión de zip a nivel del código postal. Y como vemos aquí también aparece el otro atributo del resultado, que es warning, advertencia, indicándonos en este caso que la calle no ha podido ser encontrada y que entonces nos indica el centro de la ciudad, que es la mayor precisión. Este segundo atributo, warning, las advertencias suelen ser muy comunes porque solo con que haya una diferencia en una letra mayúscula o minúscula, en una palabra, por ejemplo en el caso que veíamos antes entre usar el vasco, el gallego o el castellano, puede devolver esta advertencia, pero suele localizar bien el sitio. Por tanto, el que aparezca aquí warning no quiere decir que haya un error. Lo vemos aquí en otro ejemplo en el que en precisión nos sigue indicando que es precisión a nivel de dirección en este caso, pero que no encontró la localización exacta y nos pone la más cercana. Justo aquí lo que hace es cambiar el idioma del que aparece en la petición, que es justo el nombre en vasco, y aquí lo devuelve en castellano, pero lo localiza. Lo he visto sobre el mapa, en Google Maps, es uno de los que aparece en la API final que utilizamos en el mapa, en el mashup, en el cual vamos a utilizar los datos de geocodificación de Yahoo y el Google Maps, por lo tanto es un auténtico mashup en sentido estricto. Y además en resultado los distintos elementos que tenemos aquí son la latitud, la longitud, la dirección, ciudad, estado. Estos suelen ser los datos que ya le pasamos nosotros, pero puede ser muy interesante tenerlos bien formateados en la respuesta para lo que vamos a mostrar, por ejemplo, en las ventanas dentro de Google Maps, la información que queremos que aparezca. Pues ahora que ya sabemos cómo conseguir respuestas de las APIs tanto de Yahoo como de Google para recibir la latitud y longitud de una dirección dada, vamos a crear el código PHP para poder automatizar todo este proceso. Vemos aquí en pantalla el código PHP que necesitamos.
Como ya decía antes, lo vamos a usar para Yahoo, pero al utilizar estos dos servicios que hemos visto de momento, Google y Yahoo, peticiones de tipo REST, el código es prácticamente el mismo y serviría igual también para otros servicios de este tipo que se basan la mayoría en peticiones REST. Vemos aquí en pantalla el código y es una muestra más de cómo para poder llevar a cabo buenos mashups tenemos que tener un buen dominio de PHP, un buen dominio de JavaScript, un buen dominio de XML y desde luego también saber trabajar con Ajax. En este ejemplo, después de definir la clave que nos permite trabajar con esta API y guardarla en una variable, lo primero que vamos a hacer es utilizar curl setup, en esta parte que vemos aquí, y que es la que va a definir el comportamiento que va a tener curl, esta extensión de PHP, mientras habla, mientras mantiene esa conversación con Yahoo en este caso. Como vemos en este trozo de código, después de crear el objeto curl, mediante el uso de curl init, lo que le indicamos aquí mediante el uso de curl setup es por un lado que de lo que nos va a devolver no nos interesan las cabeceras y por tanto lo indicamos aquí con curl up header 0. Y utilizamos también curl return transfer, en este caso con valor de 1. Con esto lo que le indicamos es que guarde en el buffer del propio servidor la respuesta, que no la devuelva directamente. De este modo podemos utilizar el buffer del servidor, como ya comentábamos antes. De nuevo, para detalles específicos, que desde luego no vamos a ver en este curso, ya dijimos muchas veces por qué, pero te remito al magnífico manual de PHP Online en castellano, en el cual puedes acceder a toda la información sobre sobre curl setup en este caso, y las distintas opciones y valores que se pueden utilizar, algunas de las cuales son las que estamos utilizando ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, curl up header, un manual de este tipo. Para querer aprender PHP a través de un manual de este tipo puede que se haga tremendamente árido. Pero eso sí, desde el momento en el que sepas utilizar PHP y quieras utilizar PHP, vas a tener que estar haciendo siempre constantes consultas a, por ejemplo, este manual, que realmente es magnífico. Recuerda que además de información hay muchísimos ejemplos de código que nos pueden ayudar en muchos casos. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso con curl header, en lugar de 1, 0, utilizando true, false, pero recuerda que el resultado es exactamente el mismo. Y aquí vemos el uso de return transfer, que era, como veíamos, el otro que vamos a utilizar para poder usar el buffer, como decíamos. Quise en un principio poner este código, la imagen del código, para que se viera completo, pero vamos a utilizar trozos más, que se vea mejor el texto para poder hacer referencia a él. Ampliamos entonces este trozo de código en el que vemos, como después de haber creado el objeto curl y haberle indicado cómo queremos que se comunique con el proveedor del servicio, lo que vamos a hacer ahora es abrir los otros dos archivos que necesitamos para que funcione la aplicación, y que son dos archivos XML. Uno es el archivo museos XML, en el que nosotros vamos a tener que guardar las direcciones a las que queramos acceder para pedir la información. Y necesitamos un segundo archivo XML, al que vamos a llamar museos caché XML, por ejemplo, que es en el que vamos a guardar de un determinado modo formateado, por lo tanto, la información que nos devuelva el servicio de geocodificación. Por tanto, abrimos nuestro archivo de datos museo XML y lo analizamos utilizando simple XML. Como decíamos, vamos a usar simple XML load file. Aquí vemos el archivo en pantalla, museos XML. Esta es la información que ahora, mediante el uso de PHP, se la pasaremos
con la petición res HTTP, que es como tenemos que hacerlo al servicio. Lo veremos, pero de momento este es el archivo que tenemos que tener de entrada, en el que, como vemos, tenemos el nombre, la dirección, y lo que queremos que nos devuelva son las coordenadas, la latitud y la longitud, que es lo que no tenemos. Este archivo XML lo podríamos haber construido bien mediante un formulario en el que introdujera el usuario los datos y convertirlo posteriormente en un XML, como ya también tienes que saber hacer. Muy sencillo, pero al final tenemos que tener un archivo bien formateado como este, con la información del nombre, la calle y lo más precisa posible. Recuerda que aunque no sea justa, cualquiera de estos dos servicios suele aproximarse, como ya hablamos hace un momento, pero tiene que ser lo más precisa posible. Este, por lo tanto, es el archivo museos XML. Y aquí es en la línea de código del script PHP, donde mediante el uso de simple XML load file le indicamos que nos cargue este archivo, que por lo tanto será analizado con simple XML. Recuerda que se trata de una extensión para PHP solo disponible para PHP 5. De nuevo te remito al manual de PHP.NET, en el cual, como también ya decíamos antes, nos indica que lo que hace, en este caso simple XML load file, es cargar un archivo XML y convertirlo en un objeto que, por tanto, a partir de ese momento podemos manipular desde PHP. Simple XML también analiza, parsea el documento XML para que esté correcto, porque ahí recuerda que XML es un lenguaje muy flexible en cuanto al contenido, pero muy rígido en cuanto a la estructura, que tiene que ser siempre perfectamente adaptada a las etiquetas que puede tener. Por tanto, con esta parte, de momento lo que tenemos es analizado, abierto el archivo museos XML y convertido en un objeto que podemos utilizar ahora en PHP. Veremos en un momento cómo lo usamos. Porque ahora en esta otra parte de aquí lo que hacemos es abrir el otro archivo XML, que este de entrada puede estar vacío, porque lo que vamos a hacer es incluirle la información, después de ser bien formateada, que nos devuelva el servidor, en este caso el servicio de geocodificación, que tiene que incluir latitud y longitud. Aquí, como vemos, abrimos con fopen el archivo y le añadimos posteriormente el contenido de las cabeceras. Veremos ahora también en un momento, tenemos dos archivos abiertos, uno convertido en objeto, el otro preparado para recibir y formatear la información que nos devuelva el servidor. Esta es esta primera parte dentro del código. En este trozo de código y mediante el uso de un loop for each, es donde vamos a tomar los datos que hemos abierto del archivo museos XML y vamos a crear una petición de tipo REST para cada uno de los museos que tengamos en nuestra lista, de ahí el loop. Pero para cada uno, como vemos, iremos sustituyendo el valor de cada una de las etiquetas del archivo XML ya convertido en un objeto y, por tanto, como tal lo usamos, y que aquí, como vemos, vamos convirtiendo en añadidos mediante el uso de AND para la petición REST, AND street, AND city, AND state. Y observa también cómo vamos a tener que usar la función URL encode, que nos garantiza que el string que vamos a pasarle sea un string limpio, que es el que tiene que recibir el servidor. En la siguiente línea utilizamos el objeto curl que creamos antes para llevar a cabo la petición y para recibir la respuesta mediante el uso de curl eject. Esto nos devuelve la respuesta del servicio de geocodificación, en este caso en el de Yahoo, que contiene lo importante de lo que necesitamos, la latitud y la longitud. Recuerda que nos devuelve también otros datos perfectamente etiquetados, pero los nuevos que vamos a recibir son la latitud y la longitud, que para empezar extraemos y analizamos usando simple XML load string para comprobar que se adapte y que podemos utilizarlo. Vemos cómo guardamos en Yahoo Result la respuesta recibida después de analizarla mediante el uso de simple XML load string.
Se ve aquí una vez más cómo nos simplifica el trabajo con XML, esta extensión simple XML de PHP 5. Aunque solo fuera por esto, ya estaría más que justificado actualizarse a PHP 5. Si el análisis es correcto y por lo tanto esa información recibida es utilizable, ya podemos con un simple eco mostrar en pantalla los resultados que nos ha devuelto y que, como vemos aquí, ahora guardamos en dos variables de nombre latitud y longitud. Por último, ahora este último trozo de código, que aunque más largo ya es más sencillo de entender, porque aquí ahora lo que hacemos en toda esta parte de aquí es incluir en el otro archivo, que recuerda que ya abrimos antes y que después aquí cerramos con unas etiquetas. Lo que hacemos aquí simplemente es ahora añadir toda esa información. Para ello utilizamos algunos de los mandatos más comunes, más utilizados en PHP, como es el caso de fpatch o fopen o fwrite. Y desde luego fclose, la parte de fopen y fwrite está en la parte superior que ya veíamos antes. Esto se encuentra en las primeras lecciones del curso de PHP, que seguro que ya sabes. Todo esto que hacemos con dos archivos XML podría hacerse también con un único archivo XML y añadir la información que recibimos después del formateo, ponerla en el mismo que utilizamos para enviar. El problema es que si da cualquier tipo de error habríamos perdido la información original, así que mejor tenerlo en dos archivos distintos. Eso sí, recuerda en el servidor el archivo que llamamos en este caso museos caché XML tiene que tener permiso de escritura, ya que vamos a estar escribiendo en él la información. Pues con lo hecho hasta aquí ya tenemos creado nuestro mashup que utiliza Google Maps y Yahoo Geocoding. Mashup en el cual, pasando una serie de direcciones de museos, nos lo muestra sobre el mapa con el icono y alguna otra información en una ventana, después de recibir los datos de geolocalización de Yahoo. Para hacerlo simplemente tenemos que coger los archivos ya utilizados en anteriores videotutoriales y modificar un poco su estructura. No tiene nada nuevo, lo nuevo ya es lo que hemos visto antes y vemos aquí el archivo mapdata.php que tiene esta aplicación. Y aquí el archivo mapfunctions.js con funciones exactamente iguales a las que utilizamos en anteriores ejemplos. Volver ahora a explicarlo sería una repetición sin sentido, pero la clave, como decimos, está en lo visto, en el modo de ponernos en contacto con el servicio de geocodificación y cómo tratar mediante el uso de curl y de simple XML esos datos para analizarlos y mostrarlos posteriormente dentro de nuestra aplicación. Esta es la aplicación finalizada que ya veíamos al principio de este video tutorial y que ahora vemos y sabemos cómo crear paso a paso. Un paso más en la comprensión de esta fabulosa herramienta que es la API de Google Maps, que nos permite practicar con tantas tecnologías web y sobre todo nos acerca al trabajo con APIs, que no hay que ser muy despierto para saber que por aquí camina el desarrollo de las tecnologías web. Ya hoy y mucho más en el futuro, sin lugar a dudas. Desde la página y a través de los videotutoriales trataremos de no perdernos en este mundo tan acelerado, pero también tan sorprendente y gratificante. Seguiremos con este curso viendo muchas más cosas interesantes muy pronto. I promise.